Shalom hermanos, bienvenidos al segundo vídeo de mi canal. Yo me llamo Bárbara Sofía y hoy vamos a hablar de Halloween. No tenía esto planeado porque quería hacer un segundo vídeo sobre otro tema, pero como estamos en estas fechas, he decidido hacer una presentación y un vídeo sobre Halloween. Vamos a hablar de los orígenes de Halloween, vamos a hablar de un festival celta que es parecido o igual a Halloween, que se llama Samhain, y vamos a descubrir que realmente son la misma fiesta. Así que vamos allá. Samhain se escribe Samhain, pues se dice Samhain en irlandés. Era una celebración celta, una de las 4 que tenían, y se celebraba entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, aunque realmente la fiesta duraba más días, pero este era el primer día. Como que hay unos que tienen dudas sobre cuándo exactamente empezaba, pero vamos a ver que lo más probable es que fueran estas fechas. La fiesta tenía lugar durante el plenilunio más cercano al punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque era una fiesta de transición entre estos dos tiempos, ¿no? Otoño-invierno, pero más verano-invierno, ahora lo veremos. Samhain significa fin del verano, en gaélico. Coincide también con el fin de las cosechas. Y como curiosidad os he puesto ahí que Samhain es también como se dice noviembre en irlandés. Entonces, con esta información y lo que vamos a ver a continuación, vamos a estar probando que Samhain se celebraba en estas fiestas. Lo curioso también es que si en Google pones Samhain, te aparece la fecha de Halloween. Vale, noche de 31 de octubre y tarde del martes de noviembre. Eso ya debería darnos pistas, creo yo. Sigamos. Vamos ahora a hablar del año celta. El año celta tenía dos partes, verano e invierno. Los entretiempos no se consideraban mucho. Y había, como he dicho, 4 fiestas, pero de esas 4, 2 son las principales. La del verano se celebraba el 1 de mayo, antes del verano. Y la de invierno, también antes del invierno, el 1 de noviembre. ¿Vale? Y el 1 de noviembre, la fiesta del invierno, es el nuevo año celta. ¿Por qué? Vamos a leer. De estos 4 tiempos sagrados, el Samhain era quizás el más significativo, ya que se cree que representaba el año nuevo celta. Para los antiguos celtas, el tiempo comenzaba en la oscuridad y cada día de 24 horas comenzaba al anochecer. Marcando el comienzo de la mitad más oscura del año, el Samhain representaba el final de un año y el comienzo del siguiente. Y tenían toda la razón, porque bíblicamente hablando, los días empiezan por la tarde o por la noche. Dice Génesis, y fue la tarde o la noche, depende de la versión, y la mañana, el día 1, el día 2, etc. Así que el día de 24 horas no empieza a medianoche, como dicen los romanos, sino, como dicen los hebreos y como dice la Biblia, por la tarde, por la noche. Así que los celtas tenían razón en esta cuestión. Seguimos. Vamos a leer sobre lo que pasa en Irlanda, pero antes de eso quería comentar que se cree, y con razón, que en este día el velo entre el mundo espiritual y el mundo terrenal es más fino. Entonces es más fácil que los seres espirituales, sobre todo los seres espirituales malévolos, pasen de su dimensión demoníaca espiritual a la dimensión de los seres humanos. Y por eso en ese día pasan cosas tan horribles. Y por eso, el día 31 de octubre, de esa noche, más concretamente, es el día más importante del satanismo. Y es bastante interesante, lo estaba leyendo o escuchando el otro día, que muchos satanistas se han quejado de que muchos cristianos celebran su día, celebran el día de los satanistas. Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con donde hay muchos cristianos que creen que celebrar este día es bueno, es importante y que no pasa nada. Pero vamos a ver que sí pasa, y mucho. Bueno, voy a leer sobre Irlanda. Vamos a hablar de una colina que se llama Ward y después vamos a hablar de un sitio que está cerca de esa colina. En Irlanda, la colina Ward en el condado de Meath fue el sitio sagrado del Festival del Fuego de Samhain. Y en los últimos años
la gente se ha reunido allí en Halloween para participar en un resurgimiento del Samhain moderno. Cuidado, ¿eh? Y sobre esta colina seguimos leyendo. Los arqueólogos encontraron evidencia de quemas a gran escala en el sitio, así como fragmentos de huesos de animales quemados. Algunos de los sitios vecinos de la colina Wald son mucho más antiguos y ofrecen pistas sobre las prácticas paganas en Irlanda que son anteriores a la llegada de los celtas hace unos 2500 años. Con lo cual estas celebraciones y estas prácticas son milenarias, no son de ayer, no han surgido en Estados Unidos, ¿okay? Han surgido hace miles de años en otro sitio. Seguimos. Vamos a ver sobre el pasaje funerario de Newgrange, también en el condado de Meath. Newgrange y el montículo de los rehenes, por ejemplo, datan aproximadamente de 5000 años atrás, o sea, miles de años antes de Cristo. Así como el pasadizo de Newgrange está alineado con el amanecer del solsticio de invierno, cuando su cámara interior y su pasadizo están iluminados, el montículo de los rehenes está alineado con el amanecer del Samhain, lo que sugiere que esta época del año, en particular, ha jugado un papel importante en la antigua espiritualidad irlandesa durante al menos 5000 años. Como digo, esto no es algo nuevo, porque como diría Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto tiene miles y miles de años de antigüedad. Ahora vamos a hablar de la conexión espiritual de esta fiesta con el más allá, porque todo en esta vida es espiritual, todo está conectado con lo espiritual, pero hay días específicos donde esta conexión es más fuerte y se nota más. Vamos a ver, el Samhain era considerado un momento auspicioso para que los druidas, que son los sacerdotes celtas, practicaran la adivinación, ya que la conexión con el mundo espiritual era más fuerte de lo habitual. El levantamiento del velo entre el otro mundo y el mundo físico significaba que el Samhain también se consideraba una época peligrosa para los antiguos celtas. El otro mundo celta se describe a menudo como un lugar que existe en conjunto con el mundo humano, en lugar de estar completamente separado de él. Durante el Samhain, estos reinos convergían y el paso entre ellos era más fácil. Los espíritus, tanto amables como malévolos, podían actuar de manera más poderosa en el mundo humano. Entonces vemos que no solo los creyentes en Dios tienen días especiales, como las 7 fiestas del Antiguo Testamento, como el Shabbat, sino que los paganos también tienen sus fiestas y las consideran muy importantes. Y voy a decir que en ese día, en esos días especiales para ellos, tienen permiso para actuar con más poder. Vale, ahora vamos a hablar de esos seres espirituales y leemos. También es durante este tiempo que los Aos-si, vale, que he puesto ahí cómo se pronuncia, se me ha olvidado. Pronunciado Is-chi o Is-chi, honestamente yo no sé gaélico, así que, pero bueno. Seres mágicos, a veces descritos como hadas, a veces como Tuatha de Danann, yendo bajo tierra, y a veces como los habitantes preceltas de Irlanda, que eran conocidos por pasar libremente de sus moradas en otro mundo al reino humano. Y bueno, esto aquí, que realmente son demonios, ya que las hadas no existen. Y toda mitología y fantasía pagana es también demoníaca. Seguimos leyendo. Para conseguir el favor de esos espíritus, en vez de buscar el favor de Dios solamente, y pasar un buen invierno, había distintas tradiciones. Se hacían ofrendas de comida y bebida, lo cual es un precursor del truto o trato, porque esto es una negociación. Se encendían velas y hogueras, y se hacían reuniones familiares con juegos. Algunas personas se disfrazaban de brujas o demonios para ahuyentar a los espíritus y que no ocuparan su cuerpo. Bien. Lógicamente que estos espíritus son efectivamente demonios, no son espíritus de los muertos. Los muertos no vuelven, después de morir, no vuelven aquí. Las personas que tienen experiencias con aliens o con supuestos fantasmas de sus seres familiares están teniendo
contacto con demonios, con espíritus malignos. Y bíblicamente es así, no hay otra cuestión. Vale. En el último día de la fiesta se creía que las almas de los muertos podrían compartir espacio con la de los vivos. Básicamente, que las personas podían ser poseídas por demonios. Seguimos. Negociación. Porque lo que vamos a ver, esto es, o sea, el truco o trato es un negocio. Y es un negocio con Satanás. Es un negocio con el mal. El truco o trato no tiene nada de guay ni de bonito, solo porque se intercambian dulces. Vamos a leer. Para apaciguar o hacer huir a los seres malignos, se empleaban calaveras. Posteriormente, harían uso de hortalizas, especialmente nabos, vaciados a modo de linternas. Hoy en día se usan calabazas, no todos sabemos, pero antes no era así. Los fantasmas, atención a esto, necesitaban de estas ofrendas rituales, si no la mala suerte caería sobre el hogar durante todo el año nuevo. Esta actividad presenta un claro paralelismo con el actual truco o trato. Entonces, en vez de orar a Dios y pedir ayuda a Dios, vas a hacer negocio con los espíritus malignos. Esto es fantástico. Vale, entonces vamos a recapitular lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de seres espirituales malignos y no son hadas ni espíritus de los muertos, son demonios. El velo entre el mundo espiritual y el mundo terrenal es más fino. Hemos hablado de la adivinación que hacían los druidas. Hemos dicho que el poder demoníaco es más poderoso, valga la redundancia, que estas prácticas paganas son milenarias, y hemos hablado también de disfraces y de calaveras. Y todo esto nos suena, nos parece muy actual y muy moderno, pero esto es más antiguo que el pan. Y otra cosa que quiero comentar, y es una pregunta que dejo, ¿acaso cuando uno se disfraza no se está identificando con ese algo? O sea, si yo me disfrazara de Wonder Woman, no me estaría identificando con Wonder Woman. Pues si uno se disfraza de espíritus de muertos, o de fantasmas, o de demonios, te estás identificando con esos seres, y eso espiritualmente y mentalmente es muy peligroso y no es ninguna broma. Así que os pido por favor que tengáis muchísimo cuidado con los disfraces que os ponéis. Vale, ya vamos entrando en el tema para ir avanzando hacia el Día de Todos los Muertos, que es el 1 de noviembre, pero cuya víspera es el 31 de octubre. Coincide con Halloween. Vamos a hablar del sincretismo, y me he puesto aquí, por si alguien no sabe muy bien qué es el sincretismo, y siempre es bueno repasar. La RAE dice que es una combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes, y esta es la clave, doctrinas diferentes que se unen. En bibliatodo.com pone sistema religioso o filosófico que pretende conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. El sincretismo une elementos distintos, tomados de diversos sistemas, en una nueva totalidad o sistema. Eso es la clave. Tú unes dos creencias o dos sistemas de creencias, filosófico, religioso, me da igual. Los unes en uno y creas un tercero, que es diferente, pero a la vez tiene mezclas de los dos que has mezclado. El sincretismo ocurre cuando una forma o símbolo cultural es adaptado a la expresión cristiana, pero lleva con él ciertos significados unidos al sistema anterior de creencias. Entonces, siempre tendrá algo del sistema pagano antiguo y nunca será completamente cristiano. El sincretismo religioso en América Latina se ve en la mezcla del catolicismo romano con las creencias y prácticas religiosas indígenas, africanas y de otros orígenes. Esto es sabido también. Vale, entonces, hemos hablado del sincretismo, que es bastante peligroso. Y ahora vamos a seguir. Vamos a hablar concretamente del sincretismo romano. Los romanos tenían dos fiestas para celebrar a los muertos. Día de Pomona, que curiosamente era el 1 de noviembre, y Pomona es la diosa de la fruta, de los árboles, de la fertilidad.
y su símbolo es la manzana. La otra fiesta era Feralia. Esta fiesta concretamente era el último día de las Parentalia y se celebra el 21 de febrero. Y a pesar de que fuera una fiesta para los muertos, había mucha disolución, borracheras y orgías. Esto es una falta de respeto gigantesca. Estas fiestas eran dedicadas a los lares, los espíritus protectores de los antepasados, a los que se ofrecían comida y regalos a través de este trueque, a través de este negocio. En el primer siglo, Roma conquistó a los celtas y, como no, mezclaron sus dos fiestas por los muertos con el festival de Samhain. Leemos, los pueblos celtas continuaron celebrando la fiesta, pero suprimiendo los sacrificios humanos, no está mal. Práctica considerada bárbara y salvaje por los romanos. Por lo menos, ¿sabes? Entonces, bueno, ya vamos viendo dinámicas similares. Está bien que por lo menos los sacrificios humanos hayan sido eliminados en ese entonces, pero ya os adelanto que hoy en día se siguen haciendo sacrificios humanos, no solo en Halloween, en otros días del año, pero sí, especialmente en Halloween y en Carnaval. Pero en Carnaval a lo mejor hago un vídeo sobre Carnaval cuando toque. Vale, sigamos. Vale, ahora vamos a hablar del silencismo católico, que tampoco es ninguna novedad. El catolicismo tenía varios días dedicados a los muertos, pero decidieron que sería bueno tener uno solo, juntar todos esos días en uno, y vamos a ver por qué. Y los llamaron Día de Todos los Santos, y esto pasó entre el siglo III y IV, pero no es nada más que un lavado del día romano de Pomona, convertido en día para recordar y rezar a los muertos. Una vez más, ¿vale? Sincretismo. Efrén de Siria menciona la fiesta dedicada a los santos, para que veáis que esto es histórico. Juan Crisóstomo, a finales del siglo IV, principios del siglo V, cambia la fiesta al primer domingo después de Pentecostés. Peral es cambiada al Día de Todos los Santos. La vamos juntando todas las fiestas en un mismo día, con la excusa de que sea para Todos los Santos. Y la nueva fecha, el 13 de mayo del 609. En ese mismo siglo, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón en Roma en conmemoración de todos los mártires cristianos. Mártires. El Día de Todos los Santos. Entonces, vale, pues parece que el día 13 de mayo era una buena fecha y parece que no tiene nada que ver con el paganismo. Pero vamos a ver que sí que tiene todo que ver. ¡Chan, chan! El 13 de mayo se celebraba el Festival de Lemuria. Y en ese día, el jefe del hogar, que se llamaba el Pater Familias, se levantaba a medianoche y hacía un ritual para apartar a los espíritus de su casa. Esto es sincretismo, coger fiestas paganas y, entre muchísimas comillas, cristianizarlas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ¿es esto bíblico? Vuelven a mover la fiesta al día de Samhain, ¿okay? Del 13 de mayo al día de Samhain, que es el 1 de noviembre. El Papa Gregorio III movió el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre del 741 y dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro en Roma, honrando a todos los santos. Y como digo, la intención era cristianizar una fiesta pagana. Pero eso no se puede hacer. Eso es imposible. ¿Acaso se puede cristianizar algo demoníaco? Y como dijo Jim Staley, que es mi fuente principal para hacer esta presentación, algo que no es de Dios, Dios no lo quiere. Yo os aseguro que es así. Da igual que tú tengas buenas intenciones y que tú quieras dedicarlo a Dios. Si en sus orígenes no es de Dios, Dios jamás lo va a aceptar. Ahora vamos a hablar del Hallowmas, el Día de las Ánimas. En el 988, la Iglesia Católica extiende la celebración hasta el 2 de noviembre, en recuerdo de las almas que estarían en el purgatorio y había que orar por ellos.
Y ahora en un ratito explicaré la diferencia entre el día 1 y el día 2 de noviembre. Este Día de las Ánimas se celebraba con hogueras, desfiles y se disfrazaban de santos muertos, ángeles y demonios. Esto es una locura. Disfrazarte de alguien muerto, de ángel y de demonio. Esto es una barbaridad. Entonces vemos que había por lo menos 3 días de fiesta. Y se les llamó Hallowmas, que significa misa santa, perdón, en inglés. Tenemos el 31 de octubre, que es la víspera de todos los santos. Y casi todas las ciudades católicas tienen sus vísperas. El día 1 de noviembre, que es el día de todos los santos. Y el 2 de noviembre, que es el día de las ánimas. Y bueno, como hemos visto antes, el Samhain también duraba varios días. Vamos a hablar del Día de Todos los Santos para los católicos. ¿Qué significa para ellos? Los católicos creen que hay una conexión o comunión entre los muertos en estado de gracia, que son los que han muerto en comunión con Dios y están en el cielo, y los vivos, que es la iglesia militante, y entre los que están en el purgatorio, supuestamente purificándose de sus pecados, que es la iglesia penitente y los vivos. ¿Vale? Entonces, repito, una conexión entre los que están muertos en el cielo y los vivos, y una conexión entre los que están en el purgatorio, purgando, purificando sus pecados, y los vivos. Por esa razón hay que orar y honrar a los muertos para limpiar sus pecados y para que puedan entrar al cielo. Entonces, los que están vivos rezan por los muertos que están en el purgatorio para sacarles del purgatorio, básicamente. El Día de Todos los Santos es en honor a los santos que están en el cielo y se cree que esos santos también pueden interceder por los vivos. El Día de las Ánimas es para rezar por los que están en el purgatorio. ¿Vale? Esa es la diferencia entre esos dos días. Vale, ya hemos visto las similitudes entre Samhain y Halloween. De dónde viene, y ahora vamos a ver de dónde viene la palabra Halloween. Y bueno, esa noche es la víspera, como digo, del Día de Todos los Santos. El término víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve en inglés, fue acuñado en Escocia y significa noche sagrada o santa. En 1745 empezó a ser pronunciado Halloween en inglés. Entonces, Halloween significa literalmente víspera de Todos los Santos. Y en la víspera de Todos los Santos se están haciendo todas estas prácticas paganas. Vamos a ver brevemente, no me voy a extender en esto, cómo llegó a Estados Unidos esta fiesta. Debido a la gran hambruna irlandesa de 1846, millones de irlandeses emigraron a Estados Unidos y trajeron consigo la fiesta de Samhain, algo fundamental para la creación de Halloween. De ahí empezó todo, en Estados Unidos. Entonces, como resumen, vamos a hablar rapidito, de forma resumida, los orígenes de las tradiciones de Halloween. Hemos hablado de disfraces, para que los demonios y fantasmas les dejaran en paz. Hemos hablado de truco o trato, para apaciguar a los espíritus e impedir que hicieran trucos y les gastaran bromas. Se ponía comida y bebida delante de la puerta de casa. Y cito, en la Edad Media, los niños pobres iban a las casas a pedir dulces a cambio de rezos por los muertos. Tiene mucha tela este asunto, ¿eh? Voy a hablar brevemente de otras culturas donde también se celebra Halloween, muchísimo antes de que se llamara Halloween, y muchísimo antes de que el Día de Todos los Santos fuera puesto en el día 1 de noviembre. Bastante antes de que llegara el catolicismo al Nuevo Mundo, muchas culturas de allí ya tenían el Día de los Muertos, e incluso el mismo día del año. Aztecas, olmecas, vamos a ver por qué era el mismo día. Todas las religiones y prácticas paganas de Mesopotamia y Egipto, por lo menos, se remontan a Nimrod, o Nemrod, como quieras decirlo, que fue el constructor de la Torre de Babel. Y por cierto, Nimrod estaba en contra de Dios. Quería alcanzar los cielos mediante esta torre. Quería llegar al sitio de Dios. Y este Nimrod fue la primera persona en ser deificada. Y Nimrod es Baal, el dios del sol. Siendo frustrado el plan de la torre, las personas se dispersaron y llevaron consigo prácticas paganas. Por eso tantas religiones paganas tienen tantas cosas en común.
Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema en concreto. Levítico 19, del 26 al 28. Nada con sangre comeréis, bueno, haré una punta aquí, que la morcilla es sangre de cerdo cocida. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino que en Hechos 15 se nos prohíbe a los creyentes comer sangre. Así que ningún creyente debe estar comiendo morcilla. Sigo. No practicaréis adivinación ni astrología. No tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba, y todo esto en relación a estas prácticas. No haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. A Dios tampoco le gustan los tatuajes, porque nos ha creado con un cuerpo específico, una piel específica, no tenemos que alterarlo. Y estas prácticas de hacer tatuajes son prácticas paganas. Una vez más, algo que no es de Dios, Dios no lo quiere. Vale, eso es súper interesante, ¿eh? Y yo quería poner esto aquí para vosotros. Vamos a ver un poco el origen de los principales dioses paganos. Y vais a ver que todo se remonta a Nimrod y a tiempos de la Torre de Babel. Entonces, os he puesto ahí el lugar, ¿vale? El lugar, la diosa y el dios. Todo esto empieza en Babel, como digo. En Babel estaba Semiramis, que era la esposa de Nimrod, y Nimrod. Y vamos a ver cómo han ido pasando a las demás culturas. En Egipto tenemos a Isis y a Osiris. En Fenicia, a Astarot, esto aparece bastante en la Biblia, y a Baal, que aparece en la Biblia. Y Baal significa Señor. Y por eso llegó un momento en que los israelitas estaban llamando a Yahweh, que es el nombre personal de Dios, de Baal. Pero no estaban pensando en Baal, no estaban pensando en Nimrod, en Satanás. Estaban llamando a Dios Baal porque Baal significaba Señor. Grecia, Afrodita, Adonis, o Eros. Y en Roma, Venus, Cupido. Entonces, todos estos dioses falsos y paganos tienen un mismo origen, en Semiramis y Nimrod. Esto es muy interesante. En el futuro hablaré más profundamente sobre este tema. Vamos ahora a lo más importante de todo, que es lo que dice la Biblia. Ya estamos casi acabando la presentación. Voy a leer los pasajes simplemente. Hebreos 9, de 27 a 28. Y tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mesías, Jesucristo, fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que lo esperan para salvación. Entonces, los muertos mueren una sola vez, están descansando, y después de eso es el juicio. Los muertos no vuelven a la vida a ver con nosotros. Perdón, que los muertos no vuelven a vida, no pueden interceder por nosotros porque están durmiendo, están descansando. No podemos realmente tener contacto con los muertos. Salmo 115, del 17 al 18. No alabarán los muertos allá, ya es el corto de Yahweh, ni cuantos bajan al silencio. Pero nosotros bendecimos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Pues los muertos bajan al silencio, por eso no alaban. Y si no alaban, tampoco pueden hablar con nosotros, ni orar por nosotros, ni ayudarnos. Nosotros, los que estamos vivos, bendecimos a Dios. Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. No saben nada, por lo tanto no pueden ni protegernos ni predecir el futuro. ¿Vale? 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. Solo Jesucristo es el mediador, solo Jesucristo puede interceder por nosotros delante del Padre. Los muertos no interceden por nadie, porque no pueden, les es imposible. Nosotros sí podemos interceder los unos por los otros, porque estamos vivos, debemos orar los unos por los otros. Jesucristo ora por nosotros delante del Padre y ya está. Nadie muerto nos puede ayudar en absolutamente nada. Y no nos están viendo, no nos están vigilando, nada por el estilo. Todo eso es paganismo, todo eso es satanismo.
Vamos a hablar ahora de una prohibición concreta en la Biblia contra la necromancia, que es adivinar el futuro mediante intervenciones de los muertos. Deuteronomio 18, del 10 a 14. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y vemos que había sacrificios humanos en Sodoma. Ni quien practique adivinación, que era lo que hacían los druidas, ni hechicería, esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos para adivinar el futuro. Eso es necromancia. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahweh. Y por causa de esas abominaciones, Yahweh tu Dios los expulsa de delante de ti a esas naciones que estaban en Canaán. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Está prohibido adivinar, intentar decir el futuro, pedir ayuda a brujos y hechiceros. Es abominable y está completamente prohibido. Y la cuestión es que si uno participa de estas cosas, está participando de una creencia y práctica necromántica, y eso es satanismo. Sigamos viendo lo que dice Dios. Un día profano no es un día de Dios. Cito, así dice Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, o de los gentiles, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. Jeremías 10, 2. Los gentiles tienen sus dioses paganos, sus prácticas paganas, y ya está, eso es lo de ellos. Pero los creyentes no debemos hacer eso, no debemos aprender de ellos cómo adorar a Dios, no debemos aprender sus caminos, tenemos que seguir un camino diferente, el camino de Dios. Y voy a citar a Jim otra vez, las raíces paganas solo producen paganismo, porque es que no pueden producir nada más. Cuando mezclas el bien con el mal, siempre te llevas un pedazo del mal. Si tú mezclas el bien con el mal, es imposible que no salgas muy tocado, muy afectado por ello, mentalmente, espiritualmente, incluso físicamente. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Leemos en Isaías 5:20. Y atención a esto, que es muy importante. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios detesta esto, que la gente le dé la vuelta a la tortilla a las cosas, que a sus cosas santas las llamen profanas, y a las cosas profanas las llamen santas o las intenten cristianizar. Eso es imposible. Un día que no es santo para Dios, que es el caso de Halloween y el Día de Todos los Santos, porque es algo pagano, no debe ser dedicado a Dios. Los muertos no saben nada, los muertos no pueden interceder por nosotros, y nosotros no podemos hacer nada por los muertos. Es algo completamente abominable, que Dios no lo acepta. Esas oraciones por los muertos, Dios no las acepta. Y un ejemplo de coger algo que no es de Dios y dedicarlo a Dios, lo vemos en Éxodo 32, cuando los israelitas estaban ya en el monte Sinaí. Moisés subió al monte a hablar con Dios 40 días. ¿Y qué hicieron los israelitas? Cogieron el oro que habían traído de Egipto, se lo dieron a Aarón, y Aarón lo fundió y lo transformó en un becerro de oro. ¿Pero qué hicieron con ese becerro de oro? De oro, perdón, de oro. Si lo leéis ahí en el capítulo, lo dedicaron a Yahweh, lo dedicaron a Dios. No lo estaban dedicando a un Dios falso. Para ellos, estaban adorando al Dios verdadero con ese becerro de oro. Pero no era eso lo que Dios quería. Dios no quería que ellos aprendieran el camino de las naciones y le adoraran como las naciones adoraban a sus falsos dioses. Dios dice claramente en las Escrituras cómo quiere ser adorado. Y es así como hay que hacerlo. No como a nosotros nos dé la gana, porque no va a ser recibido aunque tengan sus mejores intenciones. Tenían las mejores intenciones, podemos decir, ¿no? Los israelitas, aquí con el becerro de oro, pero era abominable a Dios. Hay que adorar a Dios como Dios quiere ser adorado.
y no se puede cristianizar algo de Satanás. Es que es una locura, es que no hay manera, ¿eh? Eso es algo que jamás voy a entender. Perdón. Esto no me deja avanzar. Bueno, ya estamos realmente acabando con este tema. Voy solo a leer un resumen que puse aquí, que es una cita de un artículo que he encontrado. Voy a leer. Cuando el cristianismo llegó a Irlanda en el siglo V era común, a la Iglesia Católica le resultó más fácil convertir a los celtas, incorporando ciertas celebraciones paganas en el calendario católico. Una vez más, sincretismo. Intentando incluir el Al-Samhain bajo una festividad cristiana de contexto similar, el Día de Todos los Santos fue creado e inicialmente asignado al 13 de mayo. Probablemente, en parte, debido a la reticencia celta a abandonar el Samhain, el Día de Todos los Santos finalmente se trasladó al 1 de noviembre. Así, el 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Fieles Difuntos, que algunos ven como un intento de absorber los elementos del Samhain que el Día de Todos los Santos no pudo capturar. El Día de Todos los Santos se convirtió en una festividad católica extendida en el siglo XIV, era común, y para el siglo XV, era común, comenzamos a ver escritos que describen celebraciones que se parecen más al Halloween que celebramos hoy. Mira tú por dónde. Durante el siglo XIX de la era común, la hambruna provocó el traslado de muchos irlandeses a Estados Unidos, como hemos visto, que trajeron consigo creencias y tradiciones asociadas al Halloween moderno, como el tallado de linternas de calabaza, aunque como hemos visto históricamente los irlandeses habían utilizado nabos y no calabazas. Pues nada, hermanos, hasta aquí con esta presentación. Espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido algo, si no lo sabíais. Y bueno, este tema es muy importante, así que yo os pido que estéis en oración por las personas que van a estar celebrando lamentablemente esta fiesta. Yo es que soy profesora, no regular en el colegio, ¿no? Pero bueno, doy clases en academia. Y claro, en los colegios y en las academias los niños se han disfrazado, los profesores también. Yo, al ser creyente, no me disfracé, no lo celebré, simplemente di el vocabulario, soy profesora de inglés. Simplemente di el vocabulario de Halloween a los niños, tuve que darles las chuches y ya está. Entonces hay que posicionarse, hay que estar en oración. Os pido que oréis sobre todo por los niños y por sus padres que van a estar celebrando eso. Porque la gente no tiene ni idea de lo peligroso que es esto y de que realmente abre puertas espiritualmente. Entonces, bueno, os pido que me acompañéis en oración para que ninguna maldición ni ningún hechizo alcance a estas familias. Gracias por estar ahí y por verme. Hasta la próxima. Shalom.